En esta ocasión tenemos el lujo de contar con Isabel García Esteban, que, bueno, supongo que la mayoría de los que veáis la grabación o de los que estáis aquí presentes ya la conocéis. Ella es profesora de matemáticas en secundaria en el Colegio San Vicente Paúl de Benavente y, bueno, la verdad es que es una de las grandes influencers, por lo menos en Twitter, de lo que es la docencia de las matemáticas y de la innovación en matemáticas, pero de la innovación a pie de aula, ¿no? De ver las cosas que hace en clase y las muestra. Y dice, esto ha sido así en clase. Antes lo estaba hablando con ella y a mí lo que más me gusta es que te lo ponen las cosas y parece que estás allí con unos alumnos que de repente hacen maravillas y son tuyos y dices, ah, no, son los de Isabel, pero qué bien que me permita compartir eso de lo que hacen sus clases, que luego, claro, te pones a ver lo que ha hecho y dices, yo también lo podría hacer porque no era tan complicado ahora que veo cuál ha sido su idea y cómo la ha llevado a cabo. Entonces, es una de las cosas en las que yo tenía muchas ganas de que viniese a compartir con nosotros sus experiencias, porque sé que son todo cosas que se pueden llevar a la práctica y que funcionan, o que por lo menos en algunos momentos han funcionado. Sabéis que los alumnos a veces depende un poco, pero que tiene todos los visos de que nos vaya a ir bien. Entonces, bueno, pues de ahí va, ¿y qué cosa hará Isabel? Bueno, tenemos un pequeño problemilla, que es que utiliza todo. Entonces, claro, deberíamos en algún momento a lo mejor saber de todo, conocerlo todo. Pero bueno, como nos va a dar algunas claves de qué utilizar, pues podemos coger un poco de lo que hace ella y ya está. Entonces, utiliza cualquier tipo de herramienta que sea tecnológica, la tienes ahí haciendo cosas con GeoGebra, no solo a ella, sino a sus alumnos. Pero luego, por otra parte, pues encuentras maravillas con materiales, por ejemplo, manipulativos, que hace también en clase. Entonces, va a haber de todo. Lo bueno de eso es que nosotros, si nos interesa algún tipo de actividad, pues vemos su amplio catálogo de cosas y decimos, pues esto. Bueno, y luego, pues, aparte ya he dicho que es bastante conocida en redes sociales como Twitter, eh, tiene también una página web que se llama conectadosalasmates.com, os la he pasado ahí por el chat, y bueno, en la que va compartiendo todas las cosas. La dirección del enlace de Twitter, no sé si es necesario que os lo pase, pues yo creo que por aquí todo el mundo la seguía. Os paso por ahí su contacto de Twitter por si acaso no la conocéis, ¿vale? Y bueno, luego, aparte de eso, que como ya la conocemos, no necesitaba mucha presentación, sí que me gustaría recordar un poco lo que ha tenido varios reconocimientos a su trayectoria y principalmente que ha ganado varias veces en los premios SIMO con sus experiencias innovadoras, tanto a título personal como colaborando en grupos. Entonces, bueno, que eres bastante reconocida, ¿no? Y entonces, pues, yo la verdad, personalmente, sí que estoy muy agradecido que haya venido a compartir su experiencia. Y bueno, luego también, aparte de esta pequeña introducción, me comentaba ella que comenté yo que pertenece a un grupillo de profesores de matemáticas que, implicados en intentar hacer un cambio en la forma de ver las matemáticas y de hacer la docencia, que se llama MathTeam. Y bueno, pues entonces supongo que ella también, igual que yo, pues le mandamos un saludo a todos ellos. Y nada, pues antes de darle paso a Isabel, no sé si nuestro presidente de la Sociedad Matemática Extremeña quiere comentar alguna cosa, que es que no le he dado ni paso ni nada. Estaba yo tan feliz después de introducir a Isabel que no lo he tenido en cuenta. No sé si alguna cosa que queráis comentar. ¿No? Bueno, pues nada. Entonces, Isabel, pues cuando quiera, aquí estamos para escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, que la verdad es que disfruto de estas cosas y sobre todo, como has dicho, bueno, pues si me podéis preguntar o aprender o comentar alguna cosa, pues si aprendemos todos, genial. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Se me ve ahora? No, a lo Sí, mejor sí, debería sí. haber Te compartido. ve Sí. la pantalla de a ti, estupendo. Vale. ¿Lo dejo así entonces? Sí. Vale. Bueno, pues nada, os voy a contar un poco. Bueno, el título de la charla es, bueno, un juego de palabras, mis actividades en secundaria.
Y cuando pensé en el título, bueno, puse lo de matemáticas para disfrutarlas, digo, porque yo la verdad es que me lo paso muy bien en clase, pero claro, a lo mejor sonaba un poco pues a gamificación o daba un poco un mensaje erróneo, ¿no? Y bueno, os voy a contar un poquito pues el abanico de, bueno, pues de actividades manipulativas, digitales, etcétera, que me funciona, bueno, me funciona. Ahora vamos a ir viendo con detalle, pero que bueno, que se sale, son prácticas que son unas más cortas, otras más largas, pero la verdad es que se disfruta muchísimo viéndoles trabajar y yo creo que el objetivo al final de meternos en estos embolados pues es que los alumnos disfruten y los alumnos aprendan, ¿no? Es que las dos cosas creo que van de la mano. Así que bueno, pues empiezo. Y bueno, cuando a mí me gusta siempre poner frases, yo creo que también a veces también para convencerme a mí misma y yo creo que es verdad que debemos dotar a las matemáticas de significatividad, ¿no? Es verdad que cuando disfrutamos y hacemos que los alumnos disfruten, yo creo bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Que es verdad que sí que los alumnos aprenden y luego sí que recuerdan ese tipo de actividades y las asocian y bueno, no solamente ver la parte matemática de las cosas, ¿no? Que, es decir, muchas veces, lo hemos comentado antes en privado, que los profesores que solamente se apoyan en el libro o en las actividades, digamos, más clásicas, pues la verdad es que se pierde toda esa paleta de colores, ¿no? Esa paleta de posibilidades que muchos alumnos, pues a lo mejor no las han descubierto, ¿no? Porque es verdad que hay muchas actividades que pueden aprender de formas diferentes y utilizando, bueno, yo sé que lo de las inteligencias múltiples hay gente que no, que bueno, se lo cree más o menos, pero sí que es verdad que tenemos distintas capacidades y tenemos más facilidad. Hay alumnos que ven las matemáticas si ven un dibujo les resulta más fáciles de entender. Otros alumnos que bueno, solamente con el lápiz y el papel ya son capaces de abstraer, son capaces de aplicar, son capaces de hacer y de entender, ¿no? Pero hay otros alumnos a los que pues a lo mejor las matemáticas manipulativas pues les ayudan muchísimo, ¿no? Bueno, pues os voy a contar un poco estas cuatro partes, ¿vale? Bueno, a ver si alguna idea, pues eso, la llevamos a cabo, ¿no? Bueno, que las matemáticas visibles, es verdad que las matemáticas están en todo aquello que nos rodea y no solamente en la primera página del primer tema, ¿no? En una imagen que nos sale la típica. Es verdad que cuando entrenamos a los alumnos a agudizar esa mirada matemática, luego salen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y muy buenas. Al final el objetivo es que seamos capaces de contextualizar, ¿no? Y que es verdad que cuando vemos las matemáticas de formas diferentes como estas, mira, en las matemáticas visibles hay alumnos que les gusta dibujar, hay algunos alumnos que son muy creativos, otros menos, pero es verdad que, bueno, aquí os voy a contar ahí 5 actividades dibujando matemáticas que pueden ser muy interesantes. Esta de potencias, bueno, antes de nada, todo esto está en el blog. Entonces, en el blog que nos ha puesto Javier Cayetano con conectados a las mates, o sea, todos los enlaces llevan al blog, luego sí que la presentación os la voy a dejar con materiales, así que en ese sentido, pues nada, lo que necesitéis. Bueno, pues aquí, en este dibujo de potencias, pues aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pues el 3 elevado a 0, este es las potencias hasta 3 a la cuarta.
Eh, por ejemplo, en los dibujos, cuando hacemos este tipo de dibujos y les decimos a los alumnos que una potencia elevada a cero es igual a la unidad, aquí se ve muy bien, ¿no? Hicimos una conexión, bueno, yo les presenté, por ejemplo, distintos tipos de familias, bueno, aquí tenemos un alga, aquí tenemos las umbelíferas, que seguro que las identificáis enseguida, esta familia de plantas. Bueno, pues ese símil con las potencias, ¿no? Aquí sí que es una actividad que les gusta mucho. Venga, vamos a dibujar las potencias y bueno, pues aquí tenemos una serie de resultados y no todos son iguales. Esta es la potencia 5, estas las potencias de base 2. Bueno, pues es una actividad que la utilizo en primero de la ESO. Les llama mucho la atención, está siempre, lo vemos casi a principio de curso y es como romper un poquito pues esas dinámicas. Esto es muy sencillo de hacer, la verdad. Y fácil, divertido y muy visual, y a los alumnos les gusta. Bueno, la descomposición en factores. La descomposición en factores de forma visual, bueno, no sé si todo el mundo conoce esta animación, ¿no? La animación la tenemos por aquí. Esta animación, bueno, seguro que la conocéis, esta animación, ¿vale? Que, bueno, no sé hasta qué número llega, pero suelo hacer capturas de pantalla y empezar, bueno, normalmente cuando empezamos con la divisibilidad, esta parte de aquí, que la estáis viendo arriba del todo, no se las muestro. Y entonces, bueno, pues yo voy haciendo preguntas. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué tal? ¿Por qué? Depende, de vez en cuando aparece un patrón que es un círculo. ¿Qué pasa con las figuras? ¿Por qué se agrupan? Bueno, pues ya van saliendo conceptos de divisibilidad, de múltiplos, bueno, múltiplos divisores y demás. Luego, es verdad que esto, pasar del dibujo al número es fácil, relativamente fácil, una vez que ven un poquito cómo es esto, ¿no? Pero la parte inversa les cuesta más trabajo. Ahora dibujadme el 24, por ejemplo, y les digo, ahora dibujadme el 24, o dibujadme, bueno, ¿cómo colocaríais las figuras? ¿Cómo haríais ese diseño? Y ese dibujo de 24 pues puede ajustarse bueno, pues puede haber distintos diseños, ¿no? Diferentes. Bueno, pues esta actividad a mí me gusta mucho y a los chicos, no sé, les gusta y yo creo que aprenden un montón. Hay otra actividad que hago con ellos relacionado con esto, que es, bueno, no tengo aquí ninguna foto, pero a ver si la explico bien. Hacemos grupos y entonces pongo la presentación desde el principio y entonces vale, pues uno de los grupos, vale, pues vosotros sois múltiplos de 12. Vosotros, otro grupo, que sean múltiplos yo qué sé, de 10. Otros múltiplos de 5. Y entonces, a ver, empezaríamos la presentación, ¿no? Y entonces les hago levantar. Cuando les toque múltiplos de 5, venga, tenéis que levantaros, y todos se levantan del sitio, ¿no? Se levantarán cuando les toque a los de múltiplos de 10, pues a los de 10. Cuando les toque a los múltiplos de 25, pues a los de 25. Y entonces hay momentos en los que se levantan todos juntos. Bueno, pues en esos momentos, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué qué ha pasado? Pero bueno, ¿os habéis levantado también vosotros? ¿También vosotros? ¿Y por qué es? Bueno, una manera muy divertida de trabajar los múltiplos comunes, por ejemplo, el mínimo común múltiplo. ¿Cuándo ha sido la primera vez que os habéis levantado juntos? ¿No? Bueno, pues esto a mí sí que es una actividad que me gusta y bueno, pues que tanto dibujando o levantándose, bueno, pues al final los chicos se quedan con la copla.
Por ejemplo, dibujos para representar el conjunto de números, ¿no? Al final, bueno, pues aquí es que esto es todo de la misma clase, hay dibujos de la misma clase, pues aquí las muñecas rusas, aquí una cadena alimenticia, una cadena trófica, perdón, aquí una caja, que bueno, tenéis ahí el vídeo de la alumna que fue muy, a mí me encantó esta idea, ¿no? De el conjunto de números y cómo, bueno, pues los alumnos cuando les damos rienda a esta creatividad, la verdad es que yo creo que lo tienen súper claro, lo aprenden muy bien y luego cuando se lo valoras, ¿no? Porque todas estas cosas, hay nuestro compañero Juan Francisco, el que no conozca a Juan Francisco Hernández, es muy pesado, incide mucho con el cuaderno de la evaluación, con el cuaderno de evaluación. Y yo que es verdad que es así, ¿no? Todo este tipo de cosas que no dejan de ser actividades diferentes si nosotros no se las evaluamos o no se las tenemos en cuenta en la evaluación, evidentemente esto no lo van a hacer, es que no se van a molestar. Entonces, al final, bueno, pues tenemos que jugar un poquito con esto y decírselo y siendo claros cómo lo evaluamos, ¿no? Bueno, dibujar las operaciones combinadas. Aquí también tenemos ideas de cómo dibujar las operaciones combinadas, ¿no? Cuando les enseñas por qué se multiplica antes que sumar y les presentas a lo mejor, venga, ahora calcula el área de dos figuras, ahora, no sé, de un cuadrado más un rectángulo, ¿cómo lo harías? Bueno, pues al final estamos traduciendo, ¿no? En operaciones combinadas. Por ejemplo, lo utilizo mucho para explicar la propiedad distributiva. Una cosa muy sencillita que los alumnos a veces lo tenéis ahí en la imagen. Vienen de sexto de primaria con la receta, esto por esto, más esto por esto, o esto por esto, menos esto por esto, pero no saben realmente lo que están haciendo, ¿no? Cuando les muestras el dibujo y les dices que eso es lo mismo que la distributiva, es verdad que les llama la atención. Bueno, los avatares matemáticos, las operaciones combinadas. Esta actividad la compartió Loren, ahora no recuerdo el apellido, es del grupo de MacTeam. Y la verdad es que bueno, yo se lo agradezco muchísimo que haya compartido esta actividad porque es que la hice este año con los alumnos de segundo, cuando estábamos repasando las operaciones combinadas, hicieron cosas como estas, ¿no? Venga, tenéis que hacer un avatar y vais a traducir los cuadraditos, ¿vale? En estas operaciones combinadas asociadas a colores, lo veis aquí, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es una actividad también muy bonita. También aplicable, entiendo, en sexto de primaria o incluso en quinto de primaria. Bueno, segunda parte, las matemáticas manipulativas. Es verdad que manipular y trabajar con estos materiales, pues yo creo que al final hay muchos alumnos que descubren las matemáticas de otra manera. Yo me sorprendo todavía cuando a alumnos de primero de la ESO les hablas de regletas o les hablas de otro tipo de materiales y la verdad es que me da mucha pena que tengamos alumnos que a veces no han manipulado, ¿no? O que no han manipulado lo suficiente. Y yo pues estoy en secundaria y hay veces que se tiende a que en secundaria no, ya no se puede manipular. Yo sí que pienso que necesitamos ese proceso de manipulación y si no lo han tenido, en primero y en segundo de la ESO son cursos muy interesantes para trabajar con ese material manipulativo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de problemas de fracciones
cuando empezamos, vale, 2/5 de, 2/5 del resto y lo que queda y lo que queda. Bueno, este tipo de problemas que a veces se atascan los alumnos. Aquí está explicado con fichas y bueno, les pongo, bueno, trabajo también mucho con la metodología Flip y hay muchas veces que les lanzo el vídeo, bueno, ahora te toca a ti, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, una actividad de fracciones con cartas, ¿no? Un día les dije, bueno, traed, bueno, esta foto estáis viendo que no es de este año ni del año pasado, es de hace 3 años que no están sin mascarilla. Bueno, que tenéis aquí también un enlace a estos problemas hechos planteados como habéis visto en el vídeo, bueno, como se intuye, ¿no? Bueno, pues aquí también, como está el acceso a la presentación, bueno, tenéis aquí problemas de fracciones enfocados para que los alumnos lo hagan con cartas, con fichas de parchís o con tiles o con lo que sea, ¿vale? Y sí que les ayuda. Esta parte, enseñarles un poquito a esa parte gráfica de las fracciones. A mí me ha funcionado. El papel higiénico, bueno, cualquier cosa vale para manipular. Aquí están en una mesa, pero cuando les he mandado a hacer máximo común divisor y mínimo común múltiplo de números más grandes y están en el pasillo calculando el mínimo común múltiplo, es divertidísimo. Bueno, pues eso, el material barato y accesible para todos. Bueno, las regletas, ¿qué os voy a contar yo de las regletas? Que, bueno, pues que las utilizo en la divisibilidad y las utilizo también en el teorema de Pitágoras, ¿no? Y bueno, lo que os contaba antes, a veces bueno, sí, se acuerdan que en infantil o en primero y en segundo de primaria sí llegaron a manejar las regletas, pero es verdad que hay muchos alumnos que se apoyan en este material y luego cuando les enseñas a dibujar, cuando les enseñas a... Porque sí que es verdad que todo este trabajo con las regletas yo después se lo mando a dibujar para que vean, para que lo visualicen. Algunas, pues se pueden comprar, vale, pues sí, cómpralas. Y si no, pues hay regletas, no tengo aquí en la presentación, me acabo de acordar. Bueno, si no, después lo pongo. Hay también regletas en página web y lo podéis, se pueden hacer perfectamente de forma, o sea, manipular de forma virtual, ¿vale? Pero es verdad, les mando a hacer el bocadillo, ¿vale? Cuando estamos aquí, por ejemplo, les digo, venga, este es el sándwich, ¿no? Tenemos aquí los divisores, ¿vale? Y digo, bueno, igual que empezáis, termináis, porque todo el mundo, o sea, todo número es divisor de sí mismo, ¿no? Y bueno, pues esta es una manera de trabajar que lo podemos hacer individual, lo podemos hacer por parejas, en grupos cooperativos funciona muy bien. Yo no sé cómo lo tenéis por allí, pero aquí en Castilla y León, desde que empezó la pandemia, hay actividades que las tenemos que hacer por parejas o individuales, porque en grupos cooperativos, por el tema, no lo tenemos, desgraciadamente, bueno, que no lo podemos hacer, aunque algunas cosas sí hagamos. Bueno, los números enteros con fichas. También la verdad es que, bueno, estas fichas que tiene tamaño 2×2, las cuadradas, luego tenemos el cuadradito pequeño. Les mando también a hacer, ya para álgebra, les mando el cuadradito que hagan con cartulina o con goma eva, pues eso, cuadraditos rojos azules de tamaños 2×2, el pequeño de tamaño 4×4, 4 centímetros por 4 centímetros y luego tenemos el rectángulo, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar con los números enteros con fichas. Yo también les preparé una serie de vídeos que tenemos por aquí, suma, resta, multiplicación y división de enteros con fichas. Y
bueno, llegó el día del examen y todavía algún alumno me decía, ¿podemos sacar las fichas? Digo, sí, sí. Digo, si a ti te sirve de apoyo y tú te aclaras con fichas, tú hazlo con fichas, no pasa absolutamente nada. Siempre que después, bueno, aquí, bueno, esta foto que tenéis ahí es un poquito para explicar, ¿no? Pero bueno, entonces yo tenía alumnos que iban con las fichas tal, vale, y luego ya sí lo escribían. Eso sí, que se apoyen en las fichas, pero después que sean capaces de saber quitar el paréntesis, que sean capaces de reducir, etcétera, ¿no? Que también la parte manipulativa no resta importancia a la anotación matemática que yo creo que debemos enseñarles desde el principio, ¿no? Y sobre todo ser estrictos, bueno, bajo mi punto de vista, con la anotación matemática. El álgebra con las tiles, pues es verdad que funciona muy bien, pues no solo para este ejemplo que tenéis aquí de las identidades notables, ¿no? Para hacer las operaciones con monomios, con polinomios. Hay material extraordinario de profesores como Mariel Mates, si no después lo pongo, que tiene fichas PDFs y un material muy secuenciado. Bueno, pues yo también tiro de ese material porque está fantásticamente bien hecho y entonces pues lo utilizo, ¿no? Después si no lo pongo por el chat. Y es verdad que funciona muy bien el trabajar álgebra con tiles, no solo en la parte de monomios polinomios, sino también de ecuaciones. Y bueno, ese saber que las X no se suman con los números y todo eso, la verdad es que funciona muy, muy bien. Y bueno, el escenario importa, sí. A veces cuando les cambiamos de sitio y hacemos actividades, pues a veces parecidas, ¿no? Pero les cambiamos el sitio, sabéis que funciona, ¿no? No es lo mismo hacer un ejercicio de trigonometría o de, no sé, de calcular una pendiente o lo que sea, haciendo un dibujo que midiendo, ¿no? Aquí estuvimos midiendo si cumplían las rampas del colegio, si cumplían con la legislación, ¿no? Por el tema de la accesibilidad a silla de ruedas y demás. Estuvimos ahí mirando si cumplían o no cumplían todas las rampas que había en el colegio. Esta foto que veis aquí de las escaleras, pues es una... Cuando trabajamos con las sucesiones y progresiones en tercero de la ESO, pues les puse a los alumnos a trabajar por las escaleras, ¿no? Es verdad que las escaleras no son infinitas, pero bueno, para las sucesiones, pues crecientes, decrecientes, si van hacia arriba, hacia abajo y calcular. Aquí lo que están haciendo los alumnos es interpolar términos, que les cuesta un montón. Es verdad que el tema de las progresiones y sucesiones en tercero de la ESO es un tema para algunos muy abstracto y de esta manera de calcular los términos intermedios y demás y salirse de las fórmulas les ayudó a comprenderlo. Es verdad que es una actividad que molesta porque están en las escaleras y hacen mucho ruido y bueno, estuvimos una sesión haciendo esta actividad y yo me quedo a pesar bueno, pues de todo el follón que se armó, me quedo con la parte esa de interpolar, que sí que funcionó muy bien. Bueno, y bueno, pues todos hemos hecho lo del teorema de Tales midiendo sombras. Aquí están los alumnos están midiendo el aula para trabajar áreas y superficies. Hicimos una reforma del aula. Este fue un proyecto muy bonito. Y bueno, nos vamos a la parte de matemáticas y GeoGebra. No sé si voy muy rápido, que es que hablo muy rápido, pero bueno, ya os estáis haciendo la idea, ¿no? Bueno, que intentamos que los alumnos, a través de
todos los materiales que podamos encontrar pues sean capaces de entender, ¿no? Es verdad que os voy a contar una anécdota personal. Tengo 2 hijos de sexto de primaria, están los 2 allí, en clases diferentes y demás. Y es verdad que el otro día tenían un problema de fracciones, bueno, uno de ellos. Y uno de ellos empezó bueno, no saben la fracción de una cantidad, la tienen clara, pero tampoco son capaces de... Y entonces uno de ellos empezó a resolver desde el final hacia el principio. Ese de, ¿y quedan 5? Y entonces empezó a multiplicar tal, vale, el total de alumnos eran tantos. Y otro cogió y empezó a dibujar. Empezó a dibujar, e hizo el un medio, y digo, uy, ¿veis? Digo, creo que voy por ese camino, creo que voy bien por ese camino, porque sé que hay alumnos que a lo mejor necesitan simplemente verlo en su cabeza o verlo en el cuaderno y ver los números y hacer operaciones y lo consiguen perfectamente. Y hay alumnos que necesitan ese apoyo visual y esa manera de plantear para poder llegar a un resultado. Todos los caminos son válidos siempre y cuando estemos haciendo conexiones, ¿no? Conexiones entre todas esas partes y que potenciemos todas ellas, porque al final el camino, o sea, ¿qué es lo que queremos? Lo queremos que el alumno aprenda, queremos que el alumno sea capaz de resolver y si les presentamos las matemáticas de formas diferentes y les enseñamos también estrategias, el alumno va a ser muchísimo más competente y va a ser más resolutivo y va a ser más plástico, ¿no? Es verdad que yo creo que esa es la clave. Bueno, pues GeoGebra para mí es una herramienta imprescindible, imprescindible, no solamente a la hora de nosotros explicar, ¿no? Sino de utilizar ese dinamismo que tiene GeoGebra y esas posibilidades pues, y todos esos tipos de arrastre que tienen las herramientas para mostrar no solo la geometría dinámica, ¿no? Sino muchas de las partes de, pues, tanto de funciones, polinomios, bueno, aquí tenéis una progresión. El tema de progresiones, visteis el tema de la escalera, pero también les mandé que dibujasen progresiones, ¿vale? Las aritméticas sí se veían fenomenal, pero las geométricas tenían que cambiar la escala porque no llegaban, ¿no? Esa idea de cómo crecen, el ritmo de crecimiento de lo que es una progresión aritmética geométrica se entiende muy bien con GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, el estudio de polinomios. Aquí, bueno, yo todas las... uy, no sé qué ha pasado aquí. Ay, este es el vídeo de la factorización. No, esto no es. No sé qué ha pasado. ¿Es este el enlace? Vale, sí. Bueno, hacemos una calculadora de polinomios, pero el concepto de pues, las raíces y demás se entiende muy bien haciéndolo con GeoGebra, ¿no? Yo todas las actividades que les lanzo a los alumnos con GeoGebra, lo que suelo hacer es un vídeo siempre, les pongo un vídeo, lo hacemos en mi caso, en mi centro, nos tenemos que ir al aula de informática y bueno, a veces el vídeo se lo mando para casa para que después en clase hagamos construcciones y interactuemos con la construcción y otras veces no les mando el vídeo para casa y lo vemos al principio del todo. Los vídeos no suelen durar más de 5 minutos, 6 minutos como mucho, y entonces los alumnos lo ven, cada uno con sus auriculares y van haciendo la construcción y van viendo y van construyendo a su ritmo. Y después de esa construcción, que bueno, el objetivo no es que hagan la construcción simplemente, ¿no? Sino que después interactúen y bueno, intenten completar esas construcciones, bueno, pues sacarle el qué se ha aprendido, qué significa estos puntitos que tenemos aquí, vale, pues son las raíces, vale, son los factores, puedo descomponer, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, luego también, por ejemplo, este de adivinador de funciones. Todas estas actividades tienen los vídeos tutoriales para hacerlo con los alumnos. Aquí que tenemos, aquí tenemos el vídeo, no, esto no lo quiero poner. Pues aquí. Pues a ver si somos capaces de ver, no sé si podremos ampliar un poquito. Vale, bueno, este por ejemplo, este adivinador de funciones, nada, es una construcción muy sencilla, pero si nosotros hacemos, bueno, enseñamos a los alumnos, pues nada, dos deslizadores para la pendiente y la ordenada en el origen, este, por ejemplo, lo hago en segundo de la ESO, ¿no? Y entonces, a través de estos botones, pues como nosotros los seleccionamos, dependiendo de, ya va a aparecer función afín, función constante, etcétera, en la monotonía y demás, bueno, pues estamos, por un lado, reforzando a los alumnos estos conceptos y a su vez estamos haciendo, a ver, una pequeña programación. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que me aparezca el botón? ¿Qué condición le tengo que poner? ¿Vale? ¿Cómo tienen que ser vale, una serie de condiciones, la pendiente tal, la ordenada? ¿Vale? Entonces, es verdad que, bueno, también nos sirven a veces para investigar las actividades de GeoGebra, otras veces para reforzar conceptos y otras veces como esta, de arte con GeoGebra, bueno, que con los colores, ay, aquí está, bueno, aquí está el vídeo otra vez y aquí estaría algunos de los ejemplos de, bueno, de construcciones con, nada, con los colores dinámicos. Otra vez es la misma idea, es trabajar con las funciones lineales o afines, bueno, que lo podemos hacer con cualquier, ¿vale? Y yo les mando a hacer una captura de pantalla. Bueno, pues estas actividades que aparentemente, bueno, pues parecen, no sé, a lo mejor que aparentemente no tienen valor pedagógico, sí que lo tienen, ¿no? Sí que lo tienen y además, bueno, que son capaces de crear, bueno, y a ver cómo hago ahora para conseguir esto, para conseguir esta forma, bueno, pues, bueno, aquí no solo son funciones lineales, también tenemos funciones cuadráticas. Bueno, no sé si hay alguna preguntilla por ahí o alguna... Ay, en el chat estoy viendo aquí. Vale. Ah, estáis bien. Vale, ya habéis compartido lo del blog de Mariel. Vale, genial. Lorenzo Lozano, es verdad. Vale. Bueno, todas las actividades que mando para GeoGebra, con GeoGebra, bueno, pues se las voy lanzando en mi caso en el Google Classroom. Otros que tenéis Moodle, pues supongo que lo enlazaréis en Moodle, ¿no? Pero me parece importante enseñaros esto por el tema de la rúbrica. Es verdad que cuando evaluamos una tarea, si tenemos una rúbrica asociada a la tarea es muchísimo más fácil. Yo siempre les pido que me lo entreguen en formato GGB, porque el protocolo de construcción es muy importante, porque si también, bueno, salvo esa de arte con GeoGebra, el resto de las tareas no tiene sentido solamente ver una captura de pantalla. Con una captura de pantalla no se ve nada, ¿no? Entonces, sí que se lo mando en formato GGB. Y bueno, pues os voy a enseñar algo que utilizo sobre todo en las sesiones del principio. Ahora os cuento. El tema de etiquetar, etcétera. Bueno, pues el plazo de entrega, evidentemente, si lo entregan a tiempo o no y en qué formato. Pues el protocolo de construcción, si están bien hechos, si están mal hechos, si falta algún paso, etcétera. Y el tema de colores y diseño. A mí me gusta que modifiquen los colores y a ser posible que los asocien a textos, a etiquetas, etcétera, ¿no? Y que cuiden un poquito esa estética, ¿no? Que quede una construcción bien hecha, pero que esté limpia. O sea, que todos los objetos innecesarios que estén fuera, ¿no?
Entonces, bueno, pues a los alumnos que empiezan con la herramienta les evalúo según esta rúbrica, que sí que creo que bajo mi punto de vista la veo equilibrada y la veo correcta, ¿no? Pero claro, cuando yo tengo, por cierto, aquí tenéis el enlace, ¿vale? Para utilizarla, copiarla y llevarlo a lo vuestro si os viene bien. Pero cuando tengo alumnos que ya han trabajado con la herramienta y ya conocen y son muy, bueno, pues digamos que ya están familiarizados con esta herramienta, pues la verdad es que se me quedaba corta. Había veces que los alumnos investigaban, interactuaban y ampliaban muchas de las construcciones, muchas de, pues eso, ampliaban información, añadían más propiedades, etcétera. Y claro, si mostraba esta y lo tenían evidentemente todo bien porque ya os digo que lo hago todo siempre, les mando el tutorial y siempre van a tener ese apoyo. Aunque yo esté en el aula con ellos y les vea trabajar, el tema de que haya un vídeo me ayuda muchísimo, ¿vale? Porque sí que hay alumnos que son muy independientes y van solos y hay otros alumnos que necesitas que tú estés y que te preguntan un montón o que se atascan o que te dicen esto no me sale, no sé por qué, creo que lo he hecho bien. Entonces, el tema de tener el vídeo a mí me facilita mucho el poder estar después ayudando a las personas que lo necesitan. Pero claro, vale, una persona que haga esto tendría todo bien y claro, ¿y qué me pasaba con esos alumnos que hacían más? Que añadían más cosas, que incluso les investigaban, ¿no? Em, porque a veces se lo pedía yo, ¿no? Y claro, digo, esta rúbrica no me cuadra. Entonces, lo que hice fue pues, ajustar esa rúbrica y añadirle, además darle un peso de un 30%, añadirle esta última parte, añadimos características o propiedades. De alguna manera estamos diciendo, vale, yo quiero que todos los alumnos lleguen a construirla. Vale, todos la van a poder construir, todos tienen la oportunidad y todos pueden llegar, ¿no? Independientemente de sus capacidades o limitaciones, ¿no? Pero también tengo que dar una oportunidad a fomentar esa investigación, a fomentar el que los alumnos intenten trastear más y sobre todo si eso se traduce en nota, ya está, ya lo tenemos. Ahí tenemos el 30% que es, venga, por ejemplo, el otro día estábamos trabajando el teorema de Tales. Entonces, la construcción era, venga, vamos a hacer que... vamos a ver que las razones entre segmentos, ¿vale? Se cumplen, son constantes, ¿vale? Todo bien, modificamos, arrastramos, todo funciona. Pero claro, después tengo algunos alumnos aventajados y dijo, venga, pues vamos a demostrar que también la razón de los perímetros funciona. Voy a sacar los triángulos que estaban en posición de tales, los voy a sacar, voy a mirar cuál es la razón no solo de los segmentos, sino la razón de semejanza de los lados. ¿Cómo son? Bueno, entonces, todo ese tipo de construcciones que los alumnos, no sé, disfrutan y yo creo que aprenden un montón e intentan probar una vez que pierden el miedo a la herramienta. Yo creo que debemos ofrecerles esa oportunidad de venga, vamos un poco más allá, ¿no? O sea, no solamente construir por construir, sino sacarle partido a esa construcción y que seas capaz de investigar, ¿no? Pues ese 30%. Bueno, y aquí os pongo dos ejemplos de proyectos que llevo a cabo con alumnos. Pues en este caso, por ejemplo, os puedo enseñar el de retos geométricos, que es un proyecto... ¡Ay! Otra vez, perdón. El enlace no es este, el enlace es este, perdonad, hablo sola. Aquí tengo el enlace. Vale, esto era lo que yo quería enseñaros. Vale, esto es un proyecto de geometría analítica en tercero de la ESO, bueno, pues para trabajar pues
una parte nueva para ellos. Bueno, simplemente esta presentación, que ya hay traslaciones, ya lo dice todo, ¿no? Bueno, pues hacemos teselas, hacemos, trabajamos, a ver, ¿qué me sale? Hay una serie de retos en los cuales, bueno, pues trabajamos toda la, a ver si voy a la parte de los frisos, hacemos spinners, recrean las teselas de la Alhambra de Granada y luego les planteo un reto personal crea tú ahora tus movimientos en el plano, ¿no? Entonces, entre cada reto está la parte teórica, en el que bueno, pues vemos el concepto de vector, el concepto de traslación, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos una serie de retos. Os muestro un poco cómo van. Por ejemplo, aquí hacemos un friso. Les pongo el vídeo, bueno, puedes reproducir con GeoGebra esto y hay un reto, digamos, un reto pro. El reto anterior era el que yo he llamado básico y bueno, pues ahora haz tú estos y te doy para elegir este tipo de diseños. Y si tú quieres crear uno diferente, pues crea tú uno diferente, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos una parte de, venga, esto es lo que tenemos que hacer, el básico es lo que tenemos que hacer todos, pero anímate tú a hacer uno. ¿Y cuál quieres hacer? ¿Vale? Bueno, pues todo esto está así un poco planteado, bueno, pues de tal manera que el objetivo es que todos lleguen y todos alcancen a hacer esas tareas básicas y luego esa parte de investigación. Y este proyecto, que es el proyecto de, este enlace no está bien, vale, que es el proyecto de Spiderman sabe trigonometría, que bueno, que ya es un proyecto del que llevo hablando muchísimo tiempo, pero es que no sé, es un proyecto que me ha dado muchísimas alegrías porque, bueno, hemos aprendido, los alumnos aprenden trigonometría a través de películas de Spiderman y trabajos con GeoGebra, ¿no? Los contenidos de todo lo que ven en el tema, pues son los superpoderes, ¿no? Del héroe, del superhéroe. Y bueno, pues hay una parte en la que, claro, este Spiderman es jovencito y tiene que entrenar. Entonces tenemos una parte, digamos, teórica en la que tenemos el entrenamiento. Aquí vemos pues lo que son las razones trigonométricas, la reducción al primer cuadrante, etcétera, etcétera. Tenemos la parte teórica, que la parte teórica podría ser, por ejemplo, los entrenamientos. El primero es la relación entre ya la semejanza y la trigonometría, como siempre, el vídeo, y luego la demostración y además añade, ¿vale? ¿Y qué pasa qué sucede cuando el seno y el coseno tienen distintos valores? ¿Vale? Porque aquí estamos aprendiendo lo básico, lo que es el seno, coseno, tangente. Bueno, ahora mueve entre qué valores tenemos el seno, coseno, tal. Bueno, pues esta serie de preguntas que nosotros pues le planteamos, bueno, pues a partir de ahí pues vamos haciendo, ¿no? Vamos viendo. Y luego pues la última parte de ese proyecto pues son las capturas de pantalla de escenas de las películas y llevados a GeoGebra y trabajándolo, ¿no? Es un proyecto, bueno, que está ahí todo, está entero, ¿vale? Para poderlo ver y utilizar. Así que, bueno, pues esto era lo que tenía preparado.
Pues muy bien, muchas gracias Isabel por esta panorámica de, de tus actividades y las cosas que haces en clase y los comentarios de cómo van resultando y demás. Em, bueno, que sobra unos minutillos. Vamos a ver si abrimos un pequeño turno de preguntas para ver bueno, pues algunos comentarios, algunas cuestiones que quieran hacer algunos de los asistentes. Em, Pues bueno, por aquí, por el chat, si lo estás viendo, te están dando las gracias. Y comentan por aquí que bien tus actividades y la pasión que le pones, ¿verdad? Ay, Beatriz, vi la tuya el otro día que me gustó, así que felicidades a ti también. Me gustó mucho. Bueno, pues venga, si queréis preguntar alguna cosilla, aprovechad. Voy a dejar de presentar. Bueno, si no, si hay que presentar algo. Bueno, si nadie comenta nada, yo voy a aprovechar para hacer la pregunta que siempre hacemos por aquí a, a todo el que viene. Y cuando se comenta alguna actividad de este tipo, y es cómo se conjuga el poquito tiempo que tenemos para dar las cosas con las actividades que se hacen, ¿no? Porque siempre exigen una inversión de tiempo que tienes que establecer un compromiso, ¿no? Entre qué haces, si le dedico más tiempo a la actividad porque el rendimiento para los alumnos va a ser mejor, pero entonces a cambio en otro sitio tengo que tirar. Eso, cómo lo haces tú? Qué pregunta más difícil. Es Siempre verdad es la que pregunta obligada porque es la que más le preocupa a los profesores, a los compañeros que quieren hacer algo, siempre lo que más le preocupa. Dicen, ¿y cuántas sesiones, no? ¿Cuánto tiempo? O, ¿qué hago? En unos le dedico más tiempo, pero eso a cambio otro proyecto no. Entonces, siempre es interesante saber pues, cómo lo hacéis los demás, ¿no? Que al final, eh, cuál es la valoración que se saca respecto al tiempo, ¿no? Que es lo que nos come a todo el mundo. ya. Sí que es verdad que a veces hacer muchas actividades, no por, hay que perder el miedo a decir, bueno, en lugar de hacer 20 ejercicios iguales, hago 5 y, y darle tiempo a este tipo de actividades que algunos profesores, yo estoy convencida que parece que es perder el tiempo. Algunos todavía piensan que este tipo de actividades, bueno, sí, es que están jugando. No, no están jugando, están aprendiendo y todo tiene su porqué, ¿no? El ponerles a dibujar potencias, por ejemplo, eh, yo creo que están aprendiendo. Yo estoy convencida y de verdad que muchas veces se ven muchas cosas en Twitter y se ven muchas, pero es verdad que funciona. Y lo que pasa que hay que dar esa prioridad. Yo siempre les digo una frase a los alumnos el primer día que se quedan, los que no me conocen se quedan un poco así. Luego se la explico y le digo, a ver, yo no quiero que aprobéis. Se quedan así todos. Digo, yo quiero que aprendáis. Y entonces, mi trabajo es enseñaros a pensar. Porque las matemáticas no son recetas, las matemáticas, bueno, y además, bueno, pues que no todo el mundo le va. Entonces, cuando ves a los alumnos que te piden traer las fichas al examen, o que estás viendo que al final, pues eso que parecía una bobada y estás haciendo y estás viendo cómo está dibujando, cómo plantea un esquema, cómo hace un dibujo para plantear un problema y demás, y cuando estás viendo que eso ha dado su fruto, es un subidón. Es verdad que es un subidón. Y el bajarles al patio a medir las sombras, pues a lo mejor sí, solo haces esa actividad, pero ¿esa actividad realmente ha cumplido? ¿Con esa actividad realmente el alumno ha aprendido? ¿O hubiese aprendido más con 2 sesiones haciendo el teorema de Tales una y otra vez y otra vez y otra vez y con ejercicios diferentes, o sea, con ejercicios iguales? El mismo dibujo, el mismo, no lo sé, yo la experiencia que tengo, sí, es verdad que el temario es enorme, es verdad que es muy grande y hay que priorizar, pero sí que si no somos capaces
dar un espacio para que los alumnos piensen y razonen y trabajar ese razonamiento de distintas maneras, creo que bajo mi punto de vista, creo que no lo estamos haciendo bien. Dentro de 3 semanas en mi centro se van a hacer las pruebas PISA. Ya sabéis, las pruebas PISA lo que piden. Piden actividades competenciales, son actividades competenciales, son no sé qué. Es verdad que si nosotros entrenamos a los alumnos a ese tipo de actividades, yo creo que van a ser mucho más competentes. De hecho, en este mundo tan incierto, siempre, o sea, los pedagogos que saben más que nosotros nos decían, sí, vale, el sistema educativo estaba montado para que trabajasen en una cadena de montaje, pero es que ahora no, ahora queremos desarrolladores, queremos programadores, queremos gente que tenga esa plasticidad, que tenga esa capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Bueno, pues yo creo que bajo mi punto de vista debemos plantearles actividades diferentes, herramientas distintas y bueno, pues por ejemplo, estoy viendo por aquí, en el chat, estoy viendo a Olga del Pino, que trabaja muchísimo con las tiles o las TAIs. Cuando trabajas el álgebra de esa manera y luego les enseñas una ecuación con fracciones, no tienes que enseñarle mucho más porque ellos ya saben, ellos ya están visualizando esa balanza, ellos ya saben que el concepto de fracción equivalente no es enseñarles las cosas y ahora desaparecen los denominadores, no, ellos lo ven de forma mucho más natural, ¿no? Y entendiendo lo que están haciendo, si es que al final se trata de eso, ¿no? Que a veces la sensación que te da en esas sesiones de perder el tiempo, entre comillas, después lo ganas muchísimo en comprensión y en razonamiento y luego hay esa otra parte, que es la parte más mecánica, va muchísimo más rápido. Sí, que siempre tenemos el bloque 1 ese que viene además en el currículum, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, lo trabajo, pero realmente lo estamos trabajando, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Que luego tenemos estos problemas de eso, Es verdad, es la lo que uno... asociada, la no sé qué, donde se ve que bueno, pues se hace que los alumnos piensen, resuelvan o produzcan cosas diferentes a las que están estrictamente entrenados, pues ahí también hay veces que se ve, ¿no? Y muchas veces decimos que vamos como locos con el temario, pero te has quedado atrás un quinto del temario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que también es el tema ese, de ese bloque ahí que está. Y también deberíamos hacerle más caso, ¿no? Por eso está el primero. Claro, claro, encima lo han puesto primero. Quizá ahora con el cambio que vamos a tener de currículum, quizás eso se refleje más y se ponga más en valor estas cosas, ¿no? Y bueno, por ahora no hay más preguntas, entonces yo voy a aprovechar para ir preguntando mis inquietudes, ¿no? Yo sí que me gusta siempre también, otra de las cosas que me gusta preguntar es, al final, ¿cuál es la opinión generalizada de los alumnos? ¿No? ¿Qué te van trasladando a ti? O bueno, ¿qué intuyes tú que dicen? O no solamente a ti, sino a lo mejor a algún otro compañero, porque a lo mismo a ti, si tienes alguna queja, no te lo quieren decir. Ellos se les ve que se implican y colaboran o que lo ven también como lo que has dicho antes de, bueno, pues has hecho el rato y se ha ido a la clase y me he escaqueado un poco. O sea, ¿les gusta más este tipo de actividades o prefieren que sea lo tradicional y a lo mejor haces esto de vez en cuando por, digamos, por descansar de ti? o, o alguna vez te he visto un mensaje, ¿no? En que algún tuit en que decían, sí, pero me piden que hagamos esto más a menudo, ¿no? No solamente de cuando en cuando como un caramelito que le damos al final. ¿Qué opinión sacas tú de esto? ¿Qué Uf, reflexión? mejor poco que nada. Tampoco se puede estar todos los días haciendo porque lleva muchísimo tiempo. Yo al final de curso les envío un cuestionario anónimo para que ellos bueno, pues evalúen el desempeño, ¿no? Qué es lo que les ha gustado más, dónde se han sentido más cómodos, si las actividades manipulativas les han servido,
qué actividad te ha gustado más. Me llama mucho la atención el tema sobre todo de lo manipulativo y de GeoGebra. Es lo que más valoran los alumnos. Ojalá tuviésemos más proyectos en un año, por ejemplo. Bueno, yo sí que los proyectos ahí sí que es verdad que se te va el tiempo, se va el tiempo, se va el tiempo, se va el tiempo, ahí sí que se van muchas sesiones en un proyecto, sí que es verdad. Entonces, bueno, pues yo sí que tengo un proyecto en segundo, que es el de el bricoaprendizaje, que trabajo proporcionalidad, uno en tercero y uno en cuarto. Pero no puedo, en primero no tengo proyectos porque no les veo lo suficientemente autónomos para hacerlo, en mi caso. En los proyectos sí se va el tiempo, pero en el resto, nada, yo estoy convencida que todo, que sí, que, bueno, las valoraciones están ahí, ¿eh? Es verdad que el GeoGebra les ayuda y les ayuda sobre todo que les gusta muchísimo y sobre todo lo manipulativo, les llama la atención. En sexto de primaria y en quinto de primaria les falta eso, manipular. Y sí, sí lo valoran positivamente, ¿eh? Luego hay el típico alumno que como le funciona bien con lo normal, no sé si os pasa a vosotros, este tipo de actividades como que le sacas ahí de su zona de confort y como a veces se incomoda, ¿no? Pero claro, es que llegas a mucha más gente y al final digamos que cuando ves que tienes a los alumnos enganchados y que entienden mucho más y que hay muchos alumnos que suben en calificaciones, en motivación, en ganas, en todo, compensa. Porque el que va bien y el que tiene facilidad, le va a ir bien, hagas lo que hagas. Plantees lo que plantees, seas un profesor innovador o no, hagas matemáticas manipulativas o no. Pero hay muchos que se les cambia el chip en primero de la ESO, que vienen con las matemáticas, con unas ideas de las matemáticas que yo se las intento quitar. Qué bueno. ¿Y las familias qué tal? ¿Has tenido algún feedback de las familias de comentarte, pues, mira, mi niño me viene con que quiere de repente una regleta, esto qué es? Si ya ha salido del colegio, o que te dicen, pues mira qué Eh, bien que por fin, gracias a este proyecto que ya le iba mal en sexto, por ejemplo, y no podía, y le teníamos miedo al instituto, y ahora de repente parece que lo consigue. ¿Tienes algún tipo Sí, de información? sí, 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 sí. La verdad es que las familias... esta mañana mismo hablaba con una familia diciendo, es que de verdad, si es que lo tienen fácil, si es que con los vídeos, con esto, tal, si es que yo no sé, o sea, lo más fácil lo tienen imposible. Y te escuchamos en casa y aprendemos y bueno, es verdad que con todos los recursos que hay y todo, no sé, intentamos poner el camino más fácil y las familias lo agradecen. Es verdad que sí. O que de repente te dicen, a ver, dificultades las sigue habiendo y no podemos llegar a todas las familias. Eso es una realidad y eso es así, ¿no? Pero cuando te vienen familias que te dan, que te dan las gracias porque simplemente les has cambiado, aunque siga teniendo dificultades o no, pero que les hayas cambiado esa idea preconcebida de que las matemáticas son difíciles y son y para es que él no sirve para es que no, es que yo tampoco servía, entonces mi hijo tampoco. Entonces, sí, la verdad es que es gratificante, ¿eh? Sí que me llegan valoraciones muy positivas y eso es al final lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Lo que ves que merece la pena el esfuerzo. Bueno, a ver, yo vuelvo a dar la oportunidad por si alguien más tiene alguna preguntilla y la quiere poner por aquí por el chat, que no parezca que es un día únicamente entre Isabel y yo.
Bueno, mientras no hay ninguna pregunta, aprovecho también. Me gustaría que nos comentases un poco sobre los proyectos interdisciplinares, ¿no? Si eso, como has hablado antes, que los proyectos que se llevan tiempo y demás, muchas veces lo que recurrimos en estas situaciones es a montar algo interdisciplinar para que el tiempo de preparación del proyecto y de cosas, digamos, ajenas a lo que es la asignatura propiamente dicha, se distribuya entre varias y encima ganemos el hecho de que intervengan más asignaturas y bueno, pues se pueden hacer transferencias de conocimientos de una a otra. Mm, ¿Cuál es tu opinión sobre eso y los proyectos, si has participado en alguno, etcétera? ¿Qué nos podrías comentar? Pues justo antes de la pandemia nos dio tiempo a terminarlo, afortunadamente. Hicimos un proyecto inglés en la parte de biología y matemáticas sobre desarrollo sostenible. Entonces, a mí me tocaba el tema de las funciones y, bueno, yo dejé ese bloque de funciones para estudiarlo con ese tema, bueno, enlazándolo con, pues eso, con la contaminación y demás. Y fue un proyecto muy bonito. The Last One se llamaba, los últimos. Después pusimos ahí la película esta de... ¿Cuál era? Bueno, les pusimos la película de Passengers como introducción y yo utilicé, bueno, les enlacé, tengo por aquí, bueno, lo tengo por aquí. Eh, les envié una serie de páginas para que estudiasen la contaminación, etcétera, etcétera, y estuvimos haciendo funciones con eso y lo trabajaron también con, bueno, yo trabajé ese bloque de funciones y lo trabajaron en biología y lo trabajaron en inglés y resultó muy, muy positivo, ¿eh? Sí me gustó. Fue un poco follón de organización entre todos, pero al final estuvo bien. Claro, cuando haces un proyecto tú solo con tu asignatura, pues la gestión del tiempo es verdad que es de otra manera. Pero un proyecto así, que quedó así todo, digamos, todo enlazado, yo creo que sí, el producto final fue muy chulo. Mira, ya Pero por último, difícil, bueno, ¿eh? es complicado, ¿no? Es complicado. Sí, aquí por Extremadura también tenemos algunos institutos que están haciendo pues, también por proyectos interdisciplinares y demás. Claro, es complicado, pero luego sí que es verdad que bueno, cuando te cuentan las cosas que obtienen y las que van haciendo, pues son bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un tema que algunos tenemos por ahí pendiente. Te quería preguntar una cosa más, ya, para no ser muy pesado, que antes comentabas cuando has puesto lo de la escalera y las sucesiones y demás, que se montaba un poquillo de jaleo. Entonces, claro, cuando se habla de eso es un tema peliagudo, ¿no? Porque parece que siempre nos molesta que haya un poco de jaleo por nuestra culpa, sobre todo si es en el pasillo. Pues si es en nuestra clase, pues mira, pero si encima es en el pasillo, entonces cuando se hacen todas estas actividades hay interacción entre los alumnos, hay trabajo en grupo, encima si están motivados y se lo están pasando bien, pues claro, se desinhiben un poco más, ¿no? Y parece que ¿qué se hace ahí para gestionar ese ruidillo de fondo que se crea bueno, en la realización de cualquier actividad de estas? ¿Cómo se gestiona eso? Pues con mucha paciencia y con mano izquierda. No sé. Y si hay alguien de guardia, pues que te ayude. Siempre tirar bueno, para que no estés tú sola bueno, tener, bueno, yo también me llevo muy bien con mis compañeras de la limpieza, eso es importante también. ¿Pero para qué? ¿Para que le den con el cepillo al niño que se porta mal? O si se quedan muchos papelillos por ahí por el suelo que no te riñen No, bueno, a demasiado. ver, que no, a ver, recogemos y todo, que todo bien, pero bueno, bueno, que ya está. Que, a ver, que tampoco son actividades que lo estés haciendo todos los días, entonces, bueno, pues oye, el aprendizaje está ahí. También cuando vamos al patio no molestamos a nadie, pero oye, Sí. si tocan el pasillo, pues
No pasa nada, Sí, oye. porque están los nervios, las risas, el que le riña al otro, que lo está haciendo mal, que no sé qué, y no se dan cuenta pues, que están en el instituto, ¿no? Se creen de repente que están pues, en su casa, están a gusto. Entonces, claro, ahí, ¿qué se hace? Es difícil, ¿no? Jolín, pues muy difícil, pues bueno, pues claro, pues yo qué sé, pues yo hago lo que puedo. Es verdad que a ver, les enseñas a ser, pero sí, les sacas del aula y ya solo por el hecho de sacarles del aula se aceleran. Pero bueno, que bueno, que yo qué sé, es que no sé qué decirte, pues echando broncas también. Yo qué sé. Bueno, pero ellos por lo menos no lo ven como que es el momento de la fiesta, ¿no? No, 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 no. A ver, luego evidentemente ellos tienen su tarea pautada y tal, y ellos, quiero decir, no se van a escaquear. Hay una actividad que, por ejemplo, hago así como en grupos migratorios, por ejemplo, dentro del aula, que tú les pones una serie de rincones y tienen que pasar todos por ese rincón, ¿no? Esa actividad, pues, también hace mucho ruido, pero es una actividad, es que tengo este tiempo limitado y tengo que sacar el trabajo adelante. Y tengo que encima ponerme de acuerdo con mis compañeros. Entonces, sí, vale, en el momento de que se van cambiando de sitio y van rotando, pues hacen ruido, pero hay muchísimo trabajo. Es que cuando se trabaja de esa manera, bueno, pues si tienes que hablar con los compañeros, pues evidentemente se hace ruido. No es un trabajo individual que estés ahí. Ay, qué bien están, cuando salen algunos, ay, qué bien están trabajando. Porque están en silencio. Sí, a lo mejor estarán trabajando bien o a Qué lo mejor calladitos están y qué ordenaditos, ¿no? pensando en, yo qué sé. O sea, porque muchas veces que estén en silencio no significa que estén concentrados, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que hay veces que es lo que más preocupa, ¿no? Cuando dices, voy a hacer esta Sí, actividad y dices, "Uf, sí. si se me lía una que... A ver, por ejemplo, en mi centro, bueno, o sea, antes lo he dicho, que llevamos 2 años sin trabajar en cooperativo a nivel oficial, porque no nos dejan, pero en mi centro trabajamos en cooperativo desde infantil. Entonces, sí están acostumbrados a trabajar en grupo. Bueno, pues a ver, que yo lo sigo haciendo, pero no lo puedo tutear. Porque, claro, es que la inspectora en mi zona es muy... A ver, yo también lo entiendo, ¿eh? Tampoco podemos, a ver, pretender hacer las cosas que hacíamos porque tenemos la situación de pandemia que tenemos, pero bueno, que hay un equilibrio. Entonces, como esto tampoco son actividades que se hacen de forma, bueno, pues se hace de forma pues periódica, entonces no se hace todas las semanas, pues ya está, no pasa nada. Lo que pasa que, bueno, son actividades, habéis visto que algunas, bueno, pues las sigo haciendo, sí, pero no tengo foto de este año, porque no lo puedo hacer. Sí, 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 sí. Bueno, preguntan por aquí por el chat, me pregunta María Bonilla, verás que es un tema que claro que interesa, que cuántas sesiones diarias suele invertir en estas actividades, ¿no? El tiempo, siempre si es que el tiempo ese que nos va comiendo, sí, una o dos aplicadas a cada tema, o hay que integrarlo de alguna manera más natural en el aula, utilizarlo más. Depende, si son actividades de GeoGebra, sí que las tengo, claro, tienen que salir al aula de informática, entonces ahí dependo ya de, por ejemplo, si son de GeoGebra, por ejemplo, si es el proyecto de retos geométricos o tal, sí que estamos habitualmente, yo ya reservo las 2 semanas para estar en el aula de informática. Y entonces enlazamos su trabajo de GeoGebra con otro tipo de actividades, ¿no? Pero ya estamos ahí, entonces ya van haciendo y ya van a su ritmo. Si son actividades manipulativas, pues depende. Por ejemplo, ese de la escalera es una sesión, pero las regletas durante toda la divisibilidad las estamos viendo integrada en la clase normal. Depende. Es que depende del tipo de actividad. Pero hay actividades que pueden ser de media sesión. Por ejemplo, no sé, dibujar lo de las potencias.
o el tema de los dibujos matemáticos, esas se integran perfectamente dentro de las sesiones. Y ahí sí que tengo que decir que es bonito verlos trabajar, no mandárselo para casa porque no, es bonito ver cómo ellos van pensando, cómo van razonando y van construyendo ahí su propia, aunque después en casa lo completen o lo que sea, pero es bonito verlos, se aprende mucho también viendo cómo hacen estas cosas. Y ver ahí cómo funciona su cabeza y cómo van razonando. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay, por aquí no había más preguntas. A ver si alguien quiere hacer alguna otra preguntilla de última hora. Si no, pues nada, lo dejaríamos ya. Tampoco, tampoco te queremos presionar con miles de preguntas. Bueno, parece que nadie más tiene nada para preguntar. Bueno, pues darte las gracias, Isabel, por Nada, haberte prestado vosotros. a echar este ratillo con nosotros, que como siempre las actividades que planteas, pues muy interesantes y claro, pues siempre das ideas, ¿no? De cómo hacer cosas en el aula, cómo actuar con los alumnos y bueno, pues ya es cuestión de irlas llevando a cabo y de ir ideando cosas a partir de lo que nos has contado, a ver qué tal lo adaptamos a nuestra práctica diaria. Bueno, que está Pues, todo, después podremos, te paso la presentación, también ah, está ahí todo el material, entonces las actividades que sean, pues ahí están para replicarlas. claro, claro, estupendo, estupendo. Nosotros la ponemos en la página de la Sociedad Matemática Extremeña y también, bueno, pues cuando se termine de procesar el vídeo y demás, pues también lo subiremos porque hay bastante gente que nos ha dicho que no podía asistir, pero que le gustaría verlo. Y bueno, pues eso, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias también a los asistentes por haber venido a hacer un huequecillo ahora que estamos tan liados con estas evaluaciones.